Resulta que las personas, los seres humanos, cuando sufrimos un traspiés, podemos tener dos reacciones. Cuando usted sufre un traspiés, algo no le sale bien, tiene un problema, o lo que podrían llamar un problema, ¿no? De hecho dicen que los chinos no tienen en su lenguaje la palabra problema, ¿no? Pero cuando usted sufre un traspiés, una adversidad, tal vez una enfermedad, un negocio, una pérdida, los seres humanos tenemos dos reacciones, o podemos tener dos reacciones. Y eso está muy ligado a nuestro temperamento, ¿sí? Eso se ha revaluado mucho, etcétera, pero digamos como que la creencia tradicional es que existen 4 temperamentos. Y esos 4 temperamentos, esos tipos de temperamentos, tienen 4 reacciones distintas frente a la adversidad. Y usted de pronto cuando nosotros tenemos un traspiés podemos, por un lado, cuestionarnos y empezar pero ¿por qué pasó esto? Yo no entiendo por qué pasó esto. Y viene la confusión y viene la duda y viene, una cantidad de ideas. Si lo hubiera hecho de esta manera, si lo hubiera hecho de otra. Hay otros que les viene la culpa. Entonces, esto pasó porque yo definitivamente la embarré, no, yo fallé, aquí el culpable soy yo, como decía ese poeta, ese profeta José Luis Rodríguez el Puma, ¿cierto? Culpable soy yo, ¿cierto? Y hay algunos que reaccionan con culpa, hay otros que reaccionan con indiferencia, es decir, eso me da lo mismo, si ganamos, si perdemos, eso, ¿sí? Y hay otros que reaccionan con propósito. Es decir, aquellos que no miran la circunstancia, sino que ven más allá de las circunstancias, aprenden a ver al Dios que está por encima de las circunstancias. En una ocasión, a mí me impactó mucho eso, un empresario me comentó, me dijo: pastor, imagínese que en la empresa ocurrió un incendio. Me dijo: casi se me quema toda la empresa. Y yo le dije: es un empresario de fe. Y le dije: ¿y qué vas a hacer? Me dijo: no, pues reconstruir y echar para adelante, ¿cierto? Pero hay otros que se quedan: Señor, ¿qué pasó, Padre? Si yo he orado, que me proteja, Señor. Y se quedan ahí en la duda, se quedan ahí buscando la causa, etcétera. Y la Biblia nos enseña que nosotros podemos tener conciencia de pecado, de derrota, o podemos tener conciencia de justicia. ¿Qué es la palabra conciencia? La palabra conciencia, no es fácil de definir, pero podríamos decir que la conciencia es cuando una visión, una idea, se arraiga tanto en su vida, tanto en su corazón, que determina todas sus acciones. Voy a repetirlo: cuando una idea, una visión, se afirma tanto en usted, se afirma tanto en su vida, que determina todas sus acciones. Y entonces hay gente que tiene conciencia de pecado a toda hora. Entonces de pronto le dio una gripa, no me dio una gripa porque yo estoy mal con el Señor, Dios me... Sí. De pronto le pusieron un comparendo, lo que sea, o se pinchó y: Señor, examina mi corazón que está mal. Y siempre está buscando en cualquier situación la responsabilidad ¿en quién? En él mismo, en su pecado, en su dificultad. Y esa conciencia de pecado no le permite tener paz con Dios, no le permite experimentar la paz de Dios. Hay otros que experimentan, por ejemplo, conciencia de temor. Conciencia de temor. Entonces escuchan: no, imagínense que me robaron. Y ya inmediatamente, ¿qué siente? Que también a él lo pueden robar.
Entonces experimenta, por ejemplo, no, imagínese que va a emprender un viaje, se sube a un avión y, Señor, guarda, bendice al piloto, Señor, Padre, dale sabiduría, Señor, guarda este avión, cada tornillo, Señor, que tal. Conciencia de temor. O va a emprender un viaje, ¿cierto? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y empieza, Señor, guarda este viaje, Señor, espíritu de accidente, te vas en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque se imaginan al diablo ahí quitándole, el diablo ahí como un mecánico quitándole los pernos al carro para que salga una. O sea, eso se llama conciencia de temor. Y esa conciencia de temor, como les digo, es un pensamiento que se arraiga tanto en nosotros, que se arraiga tanto en lo profundo de nuestro corazón, que determina todas nuestras acciones. En una ocasión yo veía una película, no recuerdo exactamente qué película, pero el protagonista, que recuerdo que era Bruce Willis, se miraba al espejo y se decía estas palabras, decía: nadie te quiere. Decía: no le importas a nadie. Y se hablaba a sí mismo de esa forma: nadie te quiere, no le importas a nadie, no vales nada. Y entonces, ¿quién era él en la película? Un policía, porque Bruce Willis siempre fue policía, ¿cierto? O el que salvó el mundo, pero era un policía que tenía crisis en su hogar, se iba a divorciar. Casi en todas las películas Bruce Willis era divorciado o se iba a divorciar. Los hijos no lo querían, y él estaba sumido en el alcohol, en la derrota, ¿sí? Y él empezaba su día de esa manera, todos los días: nadie te quiere, a nadie le importas, no vales nada. No recuerdo la película, pero tampoco le digo que la vea, ¿no? Más bien vea The Chosen, que estos días sale la 4ª temporada y es un buen consejo para ir a ver, para ver la vida del Señor. Pero esa conciencia de pecado, o esa conciencia de temor, o esa conciencia de derrota, de frustración, es la que impide que muchos hijos de Dios, sinceros, que aman a Dios, que tienen buena disposición en el corazón, tengan una vida de victoria, tengan una vida de abundancia, que es el plan de Dios. O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos buena vida, buena fe, buena salud, buen hogar, buenas finanzas, buenas relaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todo lo bueno proviene de Él, es lo que Él ha destinado para nosotros. Y nosotros podemos, frente al traspiezo, la dificultad, podemos o desanimarnos, o cuestionarnos, o quedarnos ahí estancados, o podemos creer en el Dios que puede restaurar. Usted se puede quedar: Señor, ¿qué pasó aquí? Muéstrame, Señor, yo quiero entender por qué pasó esto. O puedes mirar al Señor, al Dios que puede restaurar. Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale: Dios te puede restaurar. Y ese fue el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que cuando estaba frente a la cruz, dice que menospreció el oprobio que Él iba a vivir en la cruz, el maltrato, la desnudez, el rechazo, la burla. Dice que la menospreció. ¿Por qué? Porque tenía puestos sus ojos, número 1, en lo eterno, en el reino de los cielos. Y número 2, en nosotros. Él sabía que ese oprobio iba a ser para Él, que su vergüenza iba a ser nuestra gloria. Su humillación iba a ser nuestra exaltación. Su maldición iba a ser nuestra bendición. Por eso Él no se quedó mirando la cruz. La cruz Él la vio como un asunto temporal, Y si alguno de nosotros puede estar padeciendo alguna situación a nivel personal, a nivel familiar, etcétera, aprenda a verlo como algo temporal. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale: todo es pasajero, esto pasará. Esa crisis va a pasar. Pronto esa falta de empleo, eso va a pasar. Esa situación de salud, eso va a pasar. Todo eso es pasajero. De hecho, esta existencia, esta vida en este mundo es pasajera.
Nuestro destino es eterno. Amén. Y dice la escritura allí en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Dice la escritura: antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Ya las vamos a hablar más adelante. En todas estas cosas, ¿somos qué? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Más que, diga conmigo, soy más que vencedor. Denle un aplauso al Señor por eso, gloria a Dios. Somos más que vencedores, sigue diciendo, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levante su Biblia, por favor, y diga conmigo: esta es la palabra de Dios y yo la creo. Diga: es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, levantarme. Ya con ella renovaré mi entendimiento. Haga así: mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y la adversidad lo que revela es la profundidad de las raíces de nuestra fe. O sea, cuando uno tiene una dificultad, sea lo que sea, eso revela dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra fe. Y en este pasaje el apóstol está escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo persecución. Por eso en el versículo 35 él pregunta. El apóstol en este pasaje, en esta porción de las escrituras, él hace 5 preguntas claves, que no las vamos a hablar todas, solamente quiero que hablemos de esta. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y me parece interesante esto porque los creyentes del primer siglo, o sea, él estaba escribiendo una iglesia perseguida, era una iglesia, eran unos cristianos, unos creyentes, que cuando aceptaban a Cristo en su corazón, la sociedad entera les daba la espalda. A veces hasta la propia familia les daba la espalda. Y entonces los creyentes, los cristianos, eran llevados como gladiadores, o los ponían simplemente y se los tiraban a los leones. La historia dice que Nerón, por ejemplo, que fue el emperador que le quitó la vida, creo que fue a Pedro, al apóstol Pedro. La historia dice que Nerón tomaba a los cristianos, a los creyentes, y los cogía como antorchas, los quemaba vivos para iluminar su jardín. Era una iglesia perseguida donde a los creyentes los crucificaban solamente por ser creyentes. Por eso cuando uno dice: estoy padeciendo persecución porque no me saludan, ¿cierto? O simplemente porque me pisaron el dedo gordo del pie, eso habla de que nuestras raíces no son profundas. Porque ninguno de nosotros ha padecido lo que padeció la iglesia del primer siglo. De hecho, el mismo apóstol Pablo sufrió persecución. Él mismo lo describe en una de sus cartas. Cuando fue azotado, dice que fue azotado por los judíos recibiendo 50 azotes menos 1. Es decir, 50, 49, 48 azotes. Estuvo en la cárcel, y no eran cárceles como hoy en día, ¿no?
Claro que nosotros no es que seamos la maravilla en prisiones en Colombia, pero eran mazmorras donde llevaban a los creyentes. Usted lee Hechos capítulo 16 y lo llevaron a la parte más profunda. Y esas cárceles tenían una particularidad, tenían una inclinación. No tenían baños. Luego la gente, cada preso hacía sus necesidades ¿no? Y eso rodaba hasta lo último de la prisión, y allá era donde habían ocultado a Pablo, el peor lugar. Dice que estuvo una vez 3 días allí ¿cómo es que se me escapó la palabra? 3 días, dice que estuvo tomado de una tabla 3 días en el mar, porque el barco donde estaba había sido destrozado. 3 días ahí colgado de la... Luego yo le pregunto, ¿Pablo tenía motivos para renegar de Dios? ¿Tenía motivos o no tenía motivos? ¿Tenía motivos para decirle, Dios, ¿dónde estás? ¿Tenía motivos para decir, Dios no me ama? ¿Dios me dejó solo? Tenía todos los motivos para hacerlo. Sin embargo, ¿él qué dice? Él dice, en todas estas cosas, yo soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Entonces pregúntate ahí donde estás, pregúntate, ¿dónde están puestos tus ojos? Dígale que tiene al lado, dígale, ¿dónde tienes tus ojos puestos? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Están puestos en Jesús? ¿O están puestos en la situación que estamos viviendo a nivel familiar, económico, sentimental, anímico? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Porque eso determinará tu actitud. Si tus ojos están puestos en ti mismo o en la situación que vives, vas a tener una pésima actitud. Una pésima actitud. Y entonces hay gente que cuando va a la presencia de Dios no va a adorar, no va a exaltar, sino va a quejarse. Ahora, eso no está mal, no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe. Pero Dios quisiera que nosotros tuviéramos más revelación. Diga conmigo, revelación. Me llama la atención, en una ocasión leía una reflexión acerca de las perlas, de cómo se forjan las perlas. Y resulta que las perlas se forjan de la siguiente manera. Resulta que es un grano de arena que entra en una, ¿cómo se llama? Como una ostra, ¿no? Y entonces le genera a la ostra ¿qué? Incomodidad, dolor. Y ella empieza a segregar unas sustancias para aliviar ese dolor. Y eso es lo que va construyendo las capas de lo que es la perla. ¿Sí? Las perlas verdaderas, ¿no? Las genuinas. Luego la perla se forja en medio de ¿qué? Del sufrimiento, del dolor. Fíjese cómo del dolor, de la incomodidad, se puede generar algo precioso. Ahora, ¿no le llama a usted la atención que, por ejemplo, las puertas del cielo o de la Nueva Jerusalén no son diamantes, no son rubíes, no son, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra piedra preciosa así? Jazmín, ¿qué más? Zafiros, sino esmeraldas. Si no sabe qué son las puertas del cielo, perlas. Allí hay un mensaje para nosotros, perlas. Y es que lo mejor, lo más precioso, la fe se forja, una fe preciosa, una vida preciosa de alta estima delante de Dios, se forja no en la bendición, no en la abundancia, sino en la adversidad. Que en medio de la adversidad seguimos creyendo, seguimos creciendo y seguimos avanzando. Grábese estas palabras: nosotros los hijos de Dios no perdemos, nosotros aprendemos. Nosotros no perdemos, nosotros aprendemos. Aprendemos en medio de la adversidad. Aprendemos en medio de la dificultad. Aprenda esto como una lección de vida del mismo apóstol Pablo y que se desprende de esta escritura.
Y es, no le dé vueltas al problema. Dígale que tiene al lado, no le dé vueltas al problema, sino a la salida. Repítaselo, sacúdalo un poquito ahí, dígale, no le dé vuelta al problema, sino a la salida. Nosotros a veces le damos demasiadas vueltas al problema. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y entonces me recuerda esa historia que he mencionado. El hombre que tenía de conciencia de temor, no conciencia de victoria, sino conciencia de temor. Y entonces tenía temor a volar. Creo que la he contado varias veces. Y llegó y se subió al avión, y cuando vio al piloto le dijo, amigo, hágame un favor, quiero hacerle una pregunta. Y él le dijo, sí, claro, cuénteme. Me dijo, ¿qué sucedería si vamos volando, si el avión va volando y llega un rayo y destruye esta turbina? Entonces el piloto le dice, no, pues el avión tiene otra turbina, la otra ala, y está diseñado para volar con esa turbina. Dice, bueno, y de pronto, ¿qué sucede si viene otro rayo y destruye la otra turbina? Dice, no, pues el avión está diseñado con un sistema de navegación en la cola. Ahí tiene una turbina y con esa turbina él puede planear y aterrizar. Dice, bueno, ¿y qué sucede si viene otro rayo y destruye esa otra turbina? Dice, no, pues el avión viene con un sistema de navegación en la trompa y con ese puede planear y aterrizar. Y le dice, bueno, ¿y qué sucede si de pronto viene ese rayo y destruye también esa la trompa? Le dice, no, pues el avión puede seguir planeando y aterrizar. El tipo queda pensando y le dice, hermano, ¿y usted dónde saca tantas turbinas? Le dice, del mismo lado que usted saca tantos rayos. A veces somos nosotros así, ¿no? Le damos vueltas al problema y vueltas a nuestro temor y vueltas a nuestro temor y consentimos nuestro temor, consentimos nuestro miedo en lugar de expulsarlo, en lugar de echarlo fuera. Y consentimos nuestro temor y consentimos nuestro dolor, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que nosotros no somos víctimas, sino que somos más que vencedores. Dígale que tiene a su lado, por favor. Dígale, no eres una víctima. Sacúdalo, dígale, no eres una víctima. Eres más que vencedor. Porque nosotros nos victimizamos a veces, ¿no? Bueno, no nosotros, los que no vinieron hoy. A veces nos victimizamos y Dios, ayúdame, Señor, en sufrimiento. Cuando tal vez Dios lo que está tratando es nuestro ego, porque nuestro ego es un obstáculo para que su gloria se manifieste. A veces Dios permite que tengamos temor, ¿para qué? No porque su temor sea su voluntad para nosotros, sino para que descubramos que es el temor el que nos impide crecer. Que es el temor el que nos impide salir adelante. Yo conocí en una ocasión una persona que él él servía a Dios, trabajaba al Señor en la iglesia, etcétera, pero era un poco perezoso, era un poco flojo. Y entonces pues no veía el respaldo del Señor y dijo, no, es que el Señor no me ha respaldado, yo me voy a poner a trabajar. Se fue a trabajar a una empresa, no era todos los trabajos son buenos, pero no era un trabajo pues, después de ser siervo de Dios, a pasar a esa situación, pero bueno, lo intentó y ahí sí se esforzaba. Y ahí sí madrugaba, iba hasta tarde. Luego, ¿cuál era el problema? ¿Que Dios no lo había respaldado? ¿Cuál fue el problema? Su actitud, la actitud. Y a veces Dios permite que nosotros seamos puestos bajo ciertos yugos, porque en esos yugos sale lo mejor de nosotros. ¿Sí o no? Alguien decía, ¿quieres ser tu propio jefe? Eso puede ser una bendición. Pero hay gente que tiene la mentalidad de que le trabaja más duro a otros que lo que es para sí mismo. Entonces cuando es independiente, entonces no cumple horarios, no se disciplina, no se organiza. Pero cuando le trabaja a otro, ahí sí cumple horario, madruga, etc. Y entonces hay gente que, no, pero es que este jefe me exige demasiado. Pero en medio de la exigencia puede salir lo mejor de ti. ¿No les gustó mucho eso, no?
A veces en medio de la exigencia sale lo mejor de nosotros. Y ese es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios es sacar lo mejor de nosotros. Dígale que tiene al lado de eso. El plan de Dios es sacar lo mejor de ti. Dios le dijo a Jeremías, que era llamado el profeta llorón, ¿no? Le dijo: si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y lo precioso de lo vil significa que salga lo mejor que hay en nosotros. Y lo mejor que hay en nosotros es Cristo. Es lo mejor que hay en ti. Si no me crees, mira lo que era tu vida antes de tener a Cristo. Si usted no me cree, no, yo no creo eso, hay cosas más lindas en mí. Acuérdese cuando usted no tenía al Señor, ¿cómo era su vida? Vacía, sin propósito, sin sentido, mal geniados, iracundos, depresivos, etc. Pero llegó Cristo y ¿qué hizo? Nos limpió, nos sanó. Pues eso es lo que yo creo, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? Y eso es lo precioso. Y dice el versículo que, en el versículo 37, entonces estábamos hablando de que el apóstol Pablo en este pasaje está hablando de todo lo que padeció. Todo lo que padeció: persecución, hambre, peligro, desnudez, espada. Padeció todas estas cosas. Pero no se quedó enterrado ahí, sino que él dice: antes en todas estas cosas, versículo 37, en todas estas cosas, ¿en cuáles? En las que él mencionó en el 35. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida cristiana y el vínculo perfecto con el Padre es el amor. La Escritura dice que el vínculo perfecto es el amor. Mira al que tiene al lado, por favor, dígale: te amo. Dígale: te amo. No le dé vergüenza. No. El amor, la Escritura dice que cubre multitud de faltas. El amor sana. El amor libera. Quiero que te grabes eso esta mañana. Eres valioso para el Padre. Eres valioso para el Padre. Tus resultados, tus adversidades no significan que el Padre te ha dejado solo. Voy a repetirlo. La adversidad no significa que el Padre te ha olvidado. Tal vez esa adversidad, esa dificultad está generando, está forjando algo precioso en tu vida. Por ejemplo, en las relaciones, ¿no? En las relaciones nosotros tenemos dos caminos: o resentirnos o sanar. ¿Cuál es el camino que vas a escoger? ¿El camino del resentimiento o el camino de la sanidad? Cada uno lo debe escoger en su corazón. Una vez llegó una persona donde un pastor amigo y llegó a contarle todos sus problemas y con los problemas que tenía con la gente, y me hicieron esto y me dijeron. Y él me dijo: no, yo le decía: Señor, ¿qué le respondo a esta mujer, Señor? ¿Qué le digo, Señor? Y el único consejo que le dijo fue: mire, haga así. Muy sabio, ¿no? Ahí fluyó la escritura, ¿no? Fluyó todo el consejo divino ahí. Le digo: diga. Y a veces hay momentos donde nosotros tenemos que hacer así. Señor, ya no me voy a amargar por esto. No me voy a amargar por esto, Señor. Porque yo soy más que vencedor. Porque cuando usted se centra en el problema, empieza a venir a nosotros un sentido de orfandad. ¿De dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Por qué Dios no ha transformado? ¿Por qué Dios no ha cambiado esta situación? Y empieza a venir a nosotros un sentido de desesperanza. Como que la cosa no va a cambiar. Pero Dios está trabajando. Esta es la parte donde usted decía amén. Dios está obrando. El Señor Jesucristo, días previos a su muerte en la cruz, dijo estas palabras. Dijo: el Padre no me ha dejado solo.
Dijo, el Padre no me ha dejado solo. Tenga esa convicción porque esa es la conciencia de victoria. Conciencia de victoria consiste en cuando usted tiene la seguridad dentro de sí mismo que el Padre no te ha dejado solo. El Padre no te ha dejado solo. Dígale que tiene al lado, el Padre no te ha dejado solo. Bueno, si es una chica, dígale sola, ¿no? Repítaselo otra vez, el Padre no te ha dejado solo. Ahora, este versículo 37, cuando dice más que vencedores, esa palabra en el término original significaba conquistar por completo. Conquistar por completo. Eso significa que el Señor Jesucristo nos dio la victoria completa. ¿Cómo vas? Ahí en la lucha. ¿Das conciencia de fracaso, de conflicto? ¿Cómo vas? Ahí en la lucha. Siempre lo hemos comentado, ¿no? La diferencia entre ser vencedor y más que vencedor, ¿no? Y de pronto si alguno no lo recuerda piensa en esto, piensa en un boxeador que va y pelea, ¿cierto? Y entonces da golpes y recibe golpes. Al final de la pelea el boxeador, ¿cómo queda? Golpeado, lleno de morados, lleno de, ¿cierto? Tal vez se le cayeron algunos dientes, cansado, pero recibe su paga, recibe su cheque. Y él, porque ganó la pelea, entonces ¿él qué es? Él es vencedor. Y él llega con su cheque a la casa y la esposa le dice, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Ganaste o perdiste? Amor, gané. ¿Y te pagaron? Sí, pase la plata. Él es vencedor y ella es más que vencedora. ¿Sí o no? Aquí en la iglesia hay muchas más que vencedoras. Pero eso está bien, gloria a Dios. Yo siempre digo que mi esposa es más que vencedora, ¿no? Pero resulta que nosotros somos más que vencedores. Usted no tiene que pelear. Cristo ya peleó por usted. Usted lo que tiene que hacer es que disfrutar de la victoria del Señor. Entonces el enemigo es un enemigo derrotado, vencido. Nosotros somos más que... ¿Y quién lo venció? ¿Nosotros? ¿Lo venció nuestra oración? ¿Lo venció nuestra fe? ¿Quién lo venció? Cristo. Y esa es conciencia de victoria. Los hijos de Dios no deberíamos caminar mirando al piso, vencidos o derrotados. Los hijos de Dios deberíamos caminar con nuestra frente en alto. Porque la Escritura dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. En esa situación que podemos estar viviendo o que vamos a atravesar más adelante, el Señor ya nos dio la victoria. Ya tienes la victoria. Ya tienes el fruto. Recíbelo. Experiméntalo. Y si tal vez hay algo de incomodidad dentro de ti, tal vez hay algo dentro de incomodidad en tu vida, es porque Dios está forjando algo precioso. Hay una perla preciosa que se está forjando allí. Amén. Entonces, quiero que terminemos concluyendo esto. Vamos a orar. Pero quiero que tomamos 3 conclusiones. Número 1, aprende a ver todas las situaciones desde la perspectiva de la fe y de la victoria. No seas de los que se quedan ahí preguntando qué pasó, por qué pasó, sino aprende a ver todas las cosas desde la perspectiva de la victoria. Número 2, los éxitos o adversidades no determinan tu valor. Cuando hay una adversidad, nunca digas que el Padre te ha dejado solo, sino el Padre está ahí. Como aquella historia de las huellas en la arena. ¿Alguien recuerda las huellas en la arena? El hombre que tuvo esa visión, ese sueño, que iba tomado de la mano del Señor y veía 2 huellas, ¿no? 4 huellas, las 2 de él y las 2 del Señor. Pero en algún momento dejó de ver las 2 huellas y solo veía 2. Las 4 huellas, perdón, y solo veía un par. Y entonces él le dijo, Señor, ¿por qué en esos momentos de mi vida me dejaste solo?
porque solo están mis huellas. Y el Señor le dijo, no, mi hijo, esas no son las tuyas, son las mías. Porque en ese momento yo te llevaba en mis brazos. Así es Él. El Padre no nos ha dejado solos. Y número 3, en Cristo, el Señor Jesús, nos ha hecho más que vencedores. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.